Es una historia que se está volviendo tan común como larga, es la guerra en Ucrania. Rusia intenta un asalto y Ucrania lo aplasta. Esta vez Rusia quería lanzar un ataque sobre Limán, que es una de las ciudades fortaleza de Ucrania en el Oblast de Donetsk. Decimos que quería, porque Rusia ni siquiera estuvo cerca de iniciar el asalto. Ucrania detuvo a las fuerzas de Vladimir Putin en seco. Ucrania superó brillantemente a Putin con un contraataque multifacético que aplastó el asalto ruso en Limán antes de que siquiera comenzara. El 4 de octubre, la prensa Euromaidan reportó ataques ucranianos efectivos cerca del frente de Limán, combinando asaltos aéreos, artillería y drones. El plan de Rusia, como en meses anteriores, era cruzar un río clave para dar a sus tropas acceso directo a Limán. El asalto ruso dependía de este cruce, pero Ucrania los interceptó ahí. Por más que lo intentara Rusia, Ucrania cortaba los cruces de ríos y destruía reservas rusas antes. Podrían reunir fuerzas para otros asaltos o intentar futuros cruces. ¿Ha detenido esto a Rusia en seco? Lyman sigue en pie, y si la estrategia de Rusia no evoluciona, seguirá en pie por mucho tiempo. Eso no es lo que Putin quiere, ya que Lyman ha estado en su radar desde el inicio de la invasión. La ciudad fue una de varias que las fuerzas de Putin tomaron durante el caos inicial de la invasión. Ucrania, sorprendida, no pudo impedir la ocupación rusa temporal de Lyman. Las fuerzas del país se retiraron para reagruparse y lanzar una contraofensiva que hizo retroceder a las líneas rusas. A Ucrania le costó tiempo regresar a Lyman, pero cuando lo hizo, Rusia no pudo impedir que recuperara la ciudad de Donetsk. El 1 de octubre de 2022 medios como The Guardian informaron que las tropas rusas fueron obligadas a retirarse de Lyman. Las contraofensivas de Ucrania la acercaron a las fronteras de la ciudad. Las fuerzas de Putin tuvieron que tomar la difícil decisión de quedarse mientras estaban rodeadas, lo que habría significado una muerte segura, o retirarse para encontrar otro lugar desde donde atacar, lo cual seguramente enfurecería a Putin. Las tropas rusas optaron por la última opción, y el Ministerio de Defensa ruso intentó presentar la retirada como un movimiento hacia fronteras más favorables, según The Guardian. Eso no fue lo que pasó. Ucrania expulsó a unos 5.000 soldados rusos y en 3 años no han logrado recuperar la ciudad. En 2022, el portavoz de las Fuerzas Orientales de Ucrania, Serhiy Charovati, explicó por qué recuperar Lyman fue una gran victoria para Ucrania. Lyman es clave para avanzar en la liberación del Donbass ucraniano. Es una oportunidad para avanzar a Crimea y Severodonetsk, y es psicológicamente importante, dijo Charovati. Haz lo opuesto a esa declaración y entenderás por qué Putin desea Lyman. En febrero de 2024, la British Broadcasting Corporation reportó que Lyman estaba medio destruida y era clave por sus conexiones ferroviarias. Esas conexiones ferroviarias fueron dañadas por Rusia, dejando rieles y cables rotos. Ucrania sabía en 2024 como ahora que Rusia intentaría reparar esos rieles para apoyar su logística en Donetsk. La máquina de guerra de Putin en Ucrania depende de los rieles. El Leviatán de Hierro, nombre dado por el Centro Internacional para la Defensa y la Seguridad a la red ferroviaria rusa, en diciembre de 2024 transporta tropas, equipo, suministros y ciudadanos. Todo llega por ferrocarril, y Limán es un centro ferroviario tan importante como cualquiera en el Donbass. Tomar Limán significa que Rusia se apodera de un importante cruce ferroviario. Eso acercaría a Putin a controlar Donetsk. En octubre de 2025, Rusia aún intenta tomar Limán. Euromaidan Press informa que los comandantes rusos organizaron un asalto clásico con tanques, artillería e infantería en su último intento de ataque. Juntos, estas 3 partes del asalto avanzarían rápidamente hacia Limán, llegando a las afueras de la ciudad antes de atrincherarse. Con una posición establecida, esa oleada inicial de tropas y equipo podría entonces mantener la línea. Con la llegada de refuerzos, los grupos de infiltración avanzarían por esta posición y entrarían a Limán, sin ser detectados por los defensores. Para debilitar el control ucraniano en esta ciudad clave de Donetsk, se movilizaron grandes fuerzas blindadas para prepararse para el asalto combinado. Sin embargo, Rusia tenía el mismo problema que desde entonces. Ucrania logró expulsarlo de Limán en octubre de 2022, el río Serebets. Un asalto a Limán no es posible hasta que se cree una ruta confiable sobre ese río. Rusia usa puentes de pontones como solución. Estas estructuras flotantes temporales deben durar lo suficiente para que las fuerzas rusas crucen, y Rusia obliga a sus ingenieros a construirlas día y noche. Si Rusia hubiera podido mantener toda esta actividad en secreto, podría haber tenido una oportunidad de éxito, pero eso no fue lo que sucedió.
Rusia intenta operar en un territorio dominado por drones ucranianos. Ucrania tiene ojos en todo y detectó el intento de Rusia de reunir una gran fuerza para un asalto a gran escala sobre Limán mucho antes de que Rusia estuviera preparada para intentar ese asalto. Los puentes de pontones no estaban listos, y Rusia no tenía todas sus fuerzas preparadas para ejecutar su plan. Ucrania sabía lo que Rusia había planeado desde el principio, y en los últimos días ha lanzado una serie de ataques que han destruido las fuerzas de asalto de Rusia, antes de que siquiera tuvieran la oportunidad de hacer lo que se suponía que debían hacer. Esto no fue un contraataque, fue una demolición cuidadosamente planeada y extremadamente precisa de las ambiciones de Putin que se hizo posible, cuando la 52A Brigada de Artillería separada de Ucrania llegó para cambiar por completo el rumbo de la batalla por Limán. Esa brigada, con apoyo aéreo ucraniano y operadores de drones, lanzó un asalto combinado que superó fácilmente la ofensiva rusa planificada. Los puentes de pontones fueron el primer objetivo de Ucrania. El tendido de puentes es un aspecto vital y frecuentemente subestimado en la guerra en Ucrania. Vikram Mittal señaló eso en Forbes en diciembre de 2024. Mittal dijo que el tendido de puentes definiría las líneas de batalla para el próximo invierno. Su argumento era relevante y se aplica a Lyman y al río Serebes, tanto en el otoño de 2025 como en aquel entonces. Hablando sobre los ríos que atraviesan Ucrania, Mittal escribió: estos ríos son barreras naturales para vehículos militares pesados y varios puentes han sido atacados y destruidos. El resultado de esta fase de la guerra dependerá en parte de la capacidad de cada bando para realizar operaciones efectivas de construcción de puentes militares. Eso explica por qué Rusia construye puentes de pontones en el río Serebets. Todos los cruces existentes hace mucho que fueron destruidos. Si no hubiera sido así, sería una zona de muerte obvia para que los drones de Ucrania patrullaran, además de un punto en el que se podría concentrar el fuego de artillería. Los puentes no sirven, así que Rusia debe construir pontones flotantes para acercar sus fuerzas a Limán. Ucrania destruyó esos pontones sin piedad cuando atacó la ofensiva incipiente de Rusia. David Axe escribió en Euromaidan Press que Ucrania participaba en un mortal juego llamado Puente WACA. Los ingenieros rusos intentaban construir pontones que Ucrania detectaba y destruía. Axe indicó que 5 regimientos rusos buscaban rodear Lyman, pero debían cruzar el río Serebets para tener oportunidad. La geografía de Ucrania claramente está jugando un papel enorme, y el ejército ucraniano aprovechó esto con una serie de ataques aéreos contra los pontones rusos durante los primeros días de octubre. Cruzar el río Serebets le daría a las fuerzas rusas una oportunidad clara de atacar Lyman, escribió Axe. Para protegerse de ese ataque, Euromaidan Press informa que Ucrania ya ha destruido al menos 5 de los puentes de pontones que Rusia estaba construyendo. Cita imágenes geolocalizadas tomadas cerca de Bulka-Zarabka, al otro lado del río y ocupada por Rusia. Se construían puentes de pontones que Ucrania destruyó con ataques aéreos. Lanzó un par de bombas a cada puente para duplicar el daño y asegurar que los ataques fueran exitosos, incluso si una de las bombas llegaba a fallar su objetivo. La operación retrasó los preparativos de Rusia para atacar Lyman por días o semanas, ya que Ucrania destruyó equipo de puente vital. Sin ese equipo, las fuerzas rusas al otro lado del río deben esperar más suministros. Nadie sabe cuándo esos suministros llegarán a las tropas de Putin, pero cuando lleguen, Ucrania seguramente responderá igual. Ucrania usó la GBU-39 para destruir los 5 pontones rusos. Estas bombas de precisión pueden lanzarse desde los F-16 ucranianos y con modificaciones también desde sus MAG-29. Eso deja a Ucrania con muchas opciones cuando quiere lanzar ataques usando las GBU-39. Esta es otra de las armas occidentales que Ucrania tiene en buen suministro. En octubre, Militani informó que Estados Unidos había hecho un pedido de $69.000 millones para cubrir la producción y entrega de un número no especificado de GBU-39, siendo Ucrania uno de los principales destinatarios de esta arma. Por supuesto, esto no significa que Ucrania ahora tenga una abundancia absoluta de GBU-39. El pedido estadounidense cubre la producción de esta bomba hasta el 31 de diciembre de 2035. En cuanto a cuántas GBU-39 va a recibir Ucrania, no sabemos la respuesta a esa pregunta. Sabemos que la bomba cuesta unos $40.000 según el sitio oficial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Esto indica que invertir $69.000 millones en fabricar estas bombas produciría unas 172.500 unidades. Ucrania espera que una gran cantidad de estas GBU-39 lleguen a sus costas. La bomba es ideal para destruir puentes de pontones,
puestos de mando rusos y equipo. La GBU-39, una munición guiada o bomba de pequeño diámetro, tiene gran alcance y puede lanzarse día y noche bajo cualquier clima. Utiliza sistema de posicionamiento global para navegar hasta su objetivo. Un solo soporte de GBU-39 es capaz de transportar hasta 4 municiones, guiadas aire-superficie, de 250 libras, que pueden ser lanzadas desde aviones de combate y bombarderos. Esta no es una bomba grande. La Fuerza Aérea de Estados Unidos destaca que el diseño compacto del arma permite a los aviones de combate transportar más GBU-39 que si fueran bombas más grandes o pesadas. Sin embargo, la GBU-39 compensa su relativa falta de potencia con una precisión extrema, lo que la convierte en una excelente opción para eliminar objetivos fijos o estacionarios. Los puentes de pontones rusos son un gran ejemplo. Aunque temporales, no se mueven una vez instalados. Estarán ahí hasta que Rusia no los necesite o Ucrania los destruya. Gracias al alcance de 40 millas náuticas, 74 kilómetros, de la GBU-39, Ucrania puede enviar sus aviones de combate cerca de los pontones rusos y lanzar su carga útil con poco riesgo de fuego antiaéreo. Un puente de pontones no es la estructura más fuerte. Una doble dosis de GBU-39 en cada puente ruso bastó para sacarlos de la ecuación de Lyman. Ucrania pudo haberse detenido ahí, y eso habría bastado por unos días. Todo el arduo trabajo que los ingenieros rusos pusieron en construir los pontones se deshizo, y pasaría un tiempo antes de que pudieran reconstruirlos. Sin embargo, Ucrania sabe que una gran fuerza rusa espera tras el río Serebets, así que actuó inteligentemente. Pasó al ataque. Ucrania comenzó a atacar tanques rusos casi al mismo tiempo que destruía los puentes de pontones. Específicamente, Ucrania desplegó drones de vista en primera persona o vista en primera persona para atacar cualquier tanque ruso que se viera moviéndose hacia la línea del frente de Lyman, informa la prensa Euromaidan. Se desconoce cuántos tanques rusos destruyó Ucrania con estos drones. Casi todos los tanques a la vista de drones vista en primera persona ucranianos fueron destruidos. Según Euromaidan Press, Ucrania logró asestar un golpe directo a un T-90M justo a las afueras del pueblo de Ternivka. Putin ama este tanque. El T-90M, el tanque más avanzado de Rusia, fue calificado por Putin como el mejor del mundo, según The National Interest. En abril de 2024, Rusia ya había perdido casi 100 de estos tanques según el medio. El tanque es igual de vulnerable a ataques de drones que los tanques rusos soviéticos antiguos. Otro T-90M destruido es un buen logro para los operadores de drones ucranianos cerca de Liman. Significa una pieza menos de blindaje que Rusia puede usar para su ofensiva planificada. Ese es un tanque más para sumar a los más de 11.200 que el Ministerio de Finanzas de Ucrania dice que Rusia ha perdido desde que Putin lanzó su invasión. Los operadores de drones de Lyman, Ucrania, no solo se enfocan en tanques, sino en su asalto combinado. Rusia requiere mucha artillería. Si logras llevar esa artillería al otro lado del río Serebets, Rusia bombardeará los restos de Lyman y Putin espera expulsar a Ucrania de ahí. Los operadores de drones ucranianos buscan evitarlo, aprovechando la inmovilidad rusa para destruir el mayor número de unidades de artillería posible. El 5 de octubre, UKR Informed reportó que operadores de drones de la 53ª Brigada Mecanizada de Ucrania destruyeron varios cañones de artillería rusos. El batallón Signum de la brigada recurrió a Telegram para informar sobre su éxito, declarando: "Los pilotos del batallón Signum realizaron ataques contra cañones de artillería enemigos. Se destruyeron 4 unidades, 3 de ellas estaban ocultas en refugios excavados y bajo redes de camuflaje, pero nuestros drones las localizaron y las atacaron. El 4º cañón de artillería seguía activo y listo para el combate. No lo permitimos. El impacto preciso del dron directamente en el cañón inutilizó otra arma. Esos son otros 4 sistemas de artillería, para sumar a los más de 33.400 que Rusia ha perdido. Los operadores de drones ucranianos han sido activos y efectivos en Lyman. Eso cubre 2 aspectos de los ataques combinados de Ucrania contra las fuerzas rusas en Lyman. Los ataques aéreos ucranianos destruyeron los puentes de pontones rusos, impidiendo cruzar el río Serebets por ahora. Con drones, Ucrania atacó todos los tanques a su alcance y logró un golpe simbólico al destruir de nuevo el mejor tanque ruso, con un pequeño dron que habría costado una fracción del precio de construcción del tanque. Quizás recuerdes que mencionamos la llegada de un grupo a Liman que cambió la dinámica de este sector en conflicto. Ese grupo es la 52, Brigada de Artillería Independiente. Como su nombre indica, ha traído algo que Ucrania extrañaba en Liman: una respuesta de artillería contra la de Rusia.
Euromaidan Press informa que la 52A Brigada de Artillería Independiente es una unidad reciente creada por Ucrania para fortalecer al tercer cuerpo de ejército ucraniano en Limán. También es una de las primeras brigadas de artillería ucranianas en contar con los sistemas de artillería autopropulsada Bodana, propios de Ucrania, que ahora operan junto con los otros sistemas de artillería de tubo que Ucrania tenía antes de la guerra. La llegada de la 52A Brigada de Artillería Independiente aporta una potencia de fuego sostenida significativamente mayor directamente al sector de Limán. Puede atacar accesos fluviales, nodos viales y zonas de concentración repetidamente con precisión, retirándose antes de los ataques de contrabatería rusos, según Euromaidan Press. Esa es una noticia terrible para Putin. No se necesita ser un genio para darse cuenta de eso. Un asalto masivo necesita reunir muchas fuerzas. Tanques blindados, tropas y suministros deben agruparse. Ahora que Ucrania tiene artillería, puede lanzar ataques precisos contra cualquier agrupación rusa que localice. Incluye la portabilidad de la artillería de la 52A Brigada de Artillería separada y verás que se perfila un patrón claro. En la dirección de Limán, Rusia reunirá tropas y equipo cerca de donde planea cruzar el río Serebets. Ucrania atacará estas posiciones con artillería en cuanto las localice y también usará ataques aéreos y drones para destruir pontones y dañar blindados rusos. Las fuerzas rusas ya no tienen una ruta segura a Limán. Euromaidan Press indica que imágenes geolocalizadas de Limán muestran que la artillería ucraniana cubre todas las rutas por las que Rusia podría entrar a la ciudad. Eso es enorme para Ucrania, según el informe. Antes de la llegada de la 52A Brigada de Artillería separada, Ucrania tenía que depender de sus aviones y drones para realizar tanto el reconocimiento como los ataques contra las fuerzas rusas enfocadas en Limán. Ahora, la artillería se ha sumado a la ecuación y con ella viene la capacidad de bombardear constantemente. Cualquier lugar donde Rusia intente crear un puente flotante, un puente o concentrar una masa de tropas, los drones se encargarán de los ataques precisos. Los aviones de combate con GBU-39 destruirán cualquier estructura rusa casi terminada. La artillería acorta la cadena de detección a ataque de Ucrania, permitiéndole golpear más rápido y fuerte cuando los drones detectan a las tripulaciones rusas en acción. La geografía es clave para que Limán sea una fortaleza. Con este enfoque, Ucrania pudo hacer esta fortaleza impenetrable. Rusia tiene pocas opciones ofensivas para tomar Limán. Reunir una gran concentración de tropas y equipo en preparación para un gran asalto pudo haber funcionado antes en la guerra, pero ahora Ucrania tiene demasiadas herramientas para enfrentar este tipo de enfoque. Ahora, los ataques en capas eliminan a rusos que intentan cruzar el río Serebets, siempre que las defensas ucranianas resistan y sus tropas sigan abastecidas. Limán no va a caer pronto. Se supone que los buques de guerra rusos en aguas rusas están a salvo. Eso es lo que siempre ha pensado el Kremlin. Claro, los del Mar Negro son otra historia. Han sido atacados seguido por Ucrania, y ahora con drones y misiles, Rusia casi lo esperaba. ¿No podría haber un ataque a un barco ruso fuera de esas aguas en disputa, cierto o falso? Ucrania lanzó un ataque de largo alcance y destruyó uno de los buques de guerra más nuevos de Rusia. La Marina de Putin sabe que está indefensa ante ataques lejanos de Ucrania, pues Ucrania atacó un buque de guerra en la zona segura rusa. El 4 de octubre, United 24 informó lo básico sobre el ataque. Las Fuerzas de Operaciones Especiales de Ucrania, Fuerzas de Operaciones Especiales, usaron un arma de largo alcance para atacar directamente un barco ruso, llamado el Grad 1, uno de los destructores de misiles clase Bayan M de Rusia. El Grad es exactamente el tipo de barco que Vladimir Putin quisiera tener en el Mar Negro. Pero nunca llegará, el Grad ya no irá a ningún lugar, ya que Ucrania logró atacarlo a una distancia asombrosa de casi 1000 kilómetros, que son alrededor de 620 millas desde sus propias fronteras. El barco de Rusia estaba en las supuestas seguras aguas del lago Onega, en la República de Karelia, noroeste de Rusia. Cuando fue atacado, Rusia nunca pudo haber visto esto venir. Aunque Ucrania ha logrado atacar con éxito las refinerías rusas en meses recientes, estos son objetivos grandes y estáticos, ideales para dichos ataques. Pero un crucero de misiles diseñado para ser ágil y evitar ataques a distancia no debería haber sufrido esto. Ocurrió, y las Fuerzas de Operaciones Especiales están felices de compartir sus logros con el mundo. Tras usar Telegram tras impactar el Grad, las Fuerzas de Operaciones Especiales dieron más detalles. A las 04:31 del 4 de octubre de 2025, gracias a acciones exitosas de una unidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales. El buque misilero Grad
Casco 575 del proyecto 2131. Bayan M fue alcanzado en el lago Onega, República de Karelia, según las Fuerzas de Operaciones Especiales. El ataque ocurrió de madrugada, pero no buscaba inutilizar el barco estático. El GRAD seguía activo y en movimiento. El portamisiles iba del Báltico al Mar Caspio. Según las Fuerzas de Operaciones Especiales, el ataque impactó en el lado derecho del compartimiento del motor. Se aclaran más detalles. Quizá te preguntes por qué atacaron un barco rumbo a un mar sin relación directa con la guerra en Ucrania. Es poco probable que el Grad, incluso con distintos misiles, cause daño serio a Ucrania desde el mar. Hasta ahora, así es. Quizá esto no era para eliminar una amenaza, sino para que Ucrania enviara un mensaje a Rusia. Tenemos armas de largo alcance y podemos destruir algunos de tus activos navales más valiosos desde cientos de millas de distancia. Esta no es la primera vez que Ucrania ataca un buque en el Mar Caspio o sus alrededores. El 14 de agosto, Ucrania atacó el Port Olaya 4, un buque de carga ruso. Eso es un alcance de aproximadamente 640 kilómetros o poco menos de 400 millas. El ataque provocó daños por incendio al Port Olaya 4, sumergiéndolo levemente. No se hundió, pero Ucrania no lo requería. Este ataque pudo ser una prueba de lo que seguiría, un mes y medio después. El ataque probablemente se relaciona con la campaña de Ucrania para interrumpir el suministro militar ruso. El hundimiento del Grad tendría el mismo efecto. Además, la Armada rusa pierde una de sus embarcaciones más nuevas. Teóricamente, el Grad estaría en mejor estado que la mayoría de los barcos rusos. Tal vez Putin pensaba enviarlo al Mar Negro, o el Grad iba al Mar Caspio a reabastecerse antes de volver al Mar Báltico. Podría aterrorizar a los aliados europeos de Ucrania, pero no lo sabemos, y no importa, ya que el Grad probablemente ya no funciona. Lo más notable de este ataque es la gran distancia que cubrieron las armas ucranianas para alcanzar al Grad. Esto nos lleva a la pregunta obvia: ¿qué usó Ucrania? Las Fuerzas de Operaciones Especiales no informa a nadie, posiblemente para evitar que Rusia sepa cómo Ucrania realizó el ataque. Cuanta menos información tenga Rusia, menos podrá contrarrestar futuros ataques de Ucrania si sigue el mismo plan. Dicho esto, solo 2 armas en el arsenal de Ucrania podrían realizar un ataque así: drones y misiles. Un ataque de largo alcance usando un dron parece ser la ruta más probable que las Fuerzas de Operaciones Especiales tomaron para golpear al Grad. Especialmente considerando que Ucrania cuenta con muchos drones de largo alcance capaces de recorrer casi 1000 kilómetros. El ministro de Transformación Digital, Mikhailo Fedorov, lo afirmó en abril de 2024. Sus comentarios surgieron tras una serie de ataques de drones ucranianos a refinerías de petróleo rusas, lo que lo llevó a declarar: la mayoría de los drones que atacan refinerías rusas tienen alcance de 700 a 1000 kilómetros, pero ahora hay modelos que pueden volar más de 1000 kilómetros. Fyodorov no especificó ningún dron, pero afirmó que Ucrania cuenta con 10 empresas dedicadas a producir y desarrollar drones de más de 1000 kilómetros. Un dron ucraniano operativo en ese momento, según Fyodorov, era el UJ-26 Castor. Llamado Bover, este dron tiene diseño Canard, cola invertida y fuselaje aerodinámico, pareciendo una versión miniatura de un avión comercial. Su alcance es de aproximadamente 1000 kilómetros. Sin embargo, su carga útil de 20 kg a 44 libras no es la mayor entre los drones ucranianos. El dron debutó en 2023 y Ucrania lo usó para atacar Moscú y otros objetivos en Rusia. Quizás el Grad fue la última víctima del Castor. El Lyuchi es otra opción potencial. Llamado la respuesta de Ucrania a los drones Shahed de Rusia por Vikram Mittal en un artículo de Forbes de agosto de 2024. El Lyuchi alcanza al menos 1000 kilómetros y las versiones mejoradas duplican esa distancia. El dron también puede transportar una carga útil que es casi 4 veces mayor que la de los Beavers, y con un costo estimado de alrededor de 20.000 por unidad. El Lyuchi es lo suficientemente rentable como para que Ucrania haya decidido arriesgarlo en una misión de largo alcance para destruir un buque de guerra ruso. Sin duda, es lo suficientemente eficaz como para causar una cantidad considerable de daño, como lo ha demostrado Ucrania, ya que hasta la mitad de 2024 ha realizado el 80% de sus ataques a refinerías de petróleo utilizando el Lyuchi. En última instancia, no sabemos qué dron usó Ucrania, si es que usó alguno. Sin embargo, sabemos que está fabricando este tipo de drones de largo alcance en grandes cantidades. En julio de 2024, Militanji lo confirmó citando al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Zelensky afirmó en julio de 2024 que aumentaron la producción de drones. Su alcance ahora es de más de 1000 kilómetros, es decir, hay de 1000, 1200 y 1300 kilómetros. Pero debemos entender que esto es un dron, y su poder es mucho menor que el de un misil.
Sobre misiles, eso nos lleva a la segunda posible arma que Ucrania pudo usar. Los misiles occidentales no se usaron en el ataque de Fuerzas de Operaciones Especiales al Grad el 4 de octubre. Estados Unidos no permitiría usar un Army Tactical Missile System en el Mar Caspio, y el Reino Unido probablemente haría lo mismo con sus misiles Storm Shadow. No es que eso importe. Ninguno de los dos puede alcanzar una distancia lo suficientemente lejana como para haber sido usado contra el Grad. Sin embargo, Ucrania ha desarrollado una industria de defensa impresionante desde que Rusia invadió, y esa industria ha producido un par de misiles que podrían haber realizado el ataque. El mejor candidato es el Long Neptune, que es una versión mejorada del misil R-360 Neptune de Ucrania. El Long Neptune puede recorrer de 1.000 a 3.000 kilómetros. El R-360 en el que se basa es un misil antibuque que Ucrania ha usado para destruir barcos rusos en el Mar Negro. Sin embargo, el Long Neptune está pensado para hacer algo muy diferente. Aunque se basa en un misil antibuque, el Long Neptune está hecho para atacar objetivos terrestres. El Centro de Medios de la Crisis de Ucrania afirma que el Long Neptune es similar a la versión antibuque. La nariz, el cono y la cola no fueron modificados. Las alas y la cola se ampliaron para equilibrar el mayor peso de despegue. Con tan pocas diferencias, ¿podría el Long Neptune ser tan capaz de destruir barcos rusos como el R-360 Neptune? Ucrania no lo confirma, lo que puede beneficiarla. Si Rusia no sabe, le cuesta crear contramedidas contra los misiles ucranianos. Debemos considerar la última arma ucraniana que ha sido Vafai, Fonotasta. El Flamingo es un híbrido entre dron y misil de crucero que, según Missile Matters, es capaz de recorrer hasta 3.000 kilómetros. Eso es similar al alcance máximo del Long Neptune, aunque el Flamingo se diferencia en cuanto a su potencia de fuego. El Flamingo, con una carga útil de 115 toneladas métricas, tiene gran poder de impacto. Demasiado poder como para usarlo en un simple crucero de misiles que ni amenaza directamente a Ucrania. Eso hace que ambos misiles sean menos probables que los drones de Ucrania. Ambos pueden ser capaces en alcance. Pero con Ucrania tratando de maximizar sus recursos en tiempos de guerra, parece más sensato optar por un dron de bajo costo que por un misil más caro. Este último podría usarse para destruir una refinería de petróleo rusa o devastar una concentración de tropas dentro de Ucrania. Lo único seguro es que el Fuerzas de Operaciones Especiales no nos está diciendo qué usó, está más preocupado por el objetivo que acaba de atacar. El Hitgrad es uno de los buques insignia más nuevos y modernos de la Federación Rusa. Entró en servicio en la flota del Báltico rusa el 29 de diciembre de 2022, según el Fuerzas de Operaciones Especiales en Telegram. El barco tiene como armamento principal el sistema de misiles calibre NK. Eso es muy importante. El Grad era tan novedoso como las incorporaciones más recientes a la Marina de Rusia. Tengan en cuenta que esta es una marina que está teniendo dificultades para producir nuevos barcos en este momento debido a la presión de las sanciones occidentales. Más adelante en el video profundizaremos en lo que están causando esas sanciones. Mencionar el arma principal del Grad puede dar perspectiva sobre el por qué Ucrania eligió específicamente este barco, más allá de enviar mensajes sobre sus capacidades de largo alcance y esta habilidad para golpear los barcos más nuevos de Rusia. El calibre NK, también llamado 3M-14. Calibre es un misil de crucero de ataque terrestre con alcance de 1.500 a 2.500 kilómetros. Eso equivale aproximadamente a entre 932 y 1.553 millas, siendo este último alcance suficiente para que el Grad pudiera, técnicamente, golpear Odessa desde el Mar Caspio. Si ocurriera un ataque así, el calibre NK entregaría una ojiva de 450 kilogramos, lo que equivale a 992 libras. Las versiones convencionales del misil tienen una ojiva altamente explosiva. Amenazas de Misiles advierte que el calibre NK podría tener capacidad nuclear. Que Ucrania inutilizara un barco lanzamisiles es una gran victoria, sin importar su ubicación al ser atacado. Si el Grad fue hundido, Ucrania celebrará que algunos de esos misiles aterradores se hayan ido al fondo con él. Más allá del posible impacto de este misil, RBC Ucrania dice que el Grad es parte de una flota rusa de barcos de misiles y artillería diseñados para operar en aguas costeras e interiores. Es un buque río-mar con sistema de misiles guiados. Es una de las 12 embarcaciones clase Bion-M destinadas a proteger los intereses marítimos internos de Rusia. El Grad puede lanzar misiles de crucero Calibre, antibuque, Zircon y Onyx contra objetivos navales. Estos últimos, el Grad, los dispara desde un sistema de lanzamiento vertical capaz de albergar 8 misiles. El barco incluye un sistema Duet de 30 mm automático
con 2 cañones de 6 tubos, varias ametralladoras y 2 lanzacohetes. Esta clase de barco tiene una debilidad. Casi no cuenta con defensas antiaéreas. El 4 de octubre, el Fuerzas de Operaciones Especiales aprovechó el hecho. Un barco misilístico, diseñado para atacar tierra y defenderse en el mar, no pudo responder al dron o misil enviado por Ucrania. El Fuerzas de Operaciones Especiales logró su meta. Ahora, el Grad, junto con su impresionante arsenal, ya no va a causar problemas a nadie más que a Rusia. El Fuerzas de Operaciones Especiales, al golpear al Grad, fue un ataque importante en un día en el que Ucrania desató el infierno sobre Rusia, añade Euromaidan Press en su informe sobre el ataque. Durante la noche, Ucrania también lanzó un ataque contra la refinería de petróleo Kurishin Fedor Syntes en la región de Leningrado, Rusia. Este es otro ataque a refinerías que ha reducido en 40% la capacidad de refinación de Rusia en los últimos meses. Esta refinería es una de las mayores de Rusia y perder su capacidad anual de 184 millones de toneladas es otro golpe. Eso reduce las reservas de gasolina y diésel rusas. Ucrania también atacó Kursk el mismo día que el ataque con Grad. Euromaidan Press informa que el Estado Mayor de Ucrania confirmó haber alcanzado un vehículo ruso usado para lanzar misiles Iskander y el complejo de radar Garmon. Así que el 4 de octubre fue un día productivo para Ucrania. Aquí está la razón por la que también fue un día importante. Como mencionamos, es poco probable que el GRAD fuera una amenaza real para Ucrania. Aunque tiene misiles que podrían alcanzar algunas partes de Ucrania desde el Mar Caspio, esos misiles tendrían que recorrer una gran distancia y atravesar las defensas aéreas de Ucrania para tener algún tipo de impacto. Aún así, este es uno más de los barcos lanzamisiles de Rusia que acaba de ser puesto fuera de servicio, y eso no es un logro menor. La efectividad de Ucrania en el Mar Negro hizo que Rusia casi retirara toda su flota de la zona. Un tercio de la flota del Mar Negro fue destruida y el resto se retiró a aguas que Rusia considera más seguras. Con esa flota prácticamente inactiva, como lo señala el Consejo Atlántico, Ucrania pudo haber visto abrirse una ventana de oportunidad. Ya no necesita destruir barcos rusos en el Mar Negro. ¿Por qué no atacar más lejos entonces? Lo que podríamos estar viendo aquí es el origen de una nueva estrategia ucraniana en la que destruye barcos más allá de los que amenazan directamente su territorio. Esto podría ser Ucrania mostrando a Rusia que toda su armada está en peligro. Olviden la flota del Mar Negro. Preocúpense por cada barco que se acerque a menos de 1000 kilómetros de las fronteras de Ucrania. El debilitado poder naval de Rusia no mejorará tras el ataque de Fuerzas de Operaciones Especiales del 4 de octubre, y tampoco lo hará su aparente incapacidad para hacer algo respecto al enfoque asimétrico de Ucrania para enfrentar a los buques de guerra rusos. Defense Express sugiere que Ucrania ha demostrado nuevamente lo efectivos que pueden ser sus drones contra casi cualquier arma que Rusia utilice. Las fuerzas ucranianas, más ligeras, inteligentes y ágiles, dañan mucho a rivales más grandes. Ahora, el Grad figura entre las víctimas asimétricas. Este es un barco que Deigel sugiere que pudo haberle costado a Rusia alrededor de $70 millones construir, lo cual es mucho dinero para perderlo ante un dron o misil ucraniano, que habría costado solo una fracción de esa cantidad. Si realmente fue el dron Lyuchi de $20,000 quien destruyó el Grad, eso equivale a un retorno de inversión de 350 veces para Ucrania, lo cual es notable para un país con poca marina. Y eso nos lleva de vuelta al punto que mencionamos antes en el video, que el Grad es nuevo. Esta embarcación solo estuvo en el mar un par de años y ahora podría estar destruida por Ucrania. Este golpe a la marina de Rusia es indescriptible. Devastador es quizás más apropiado, especialmente dado el estado en el que se encuentra la industria naval de Rusia en este momento. Debido a las sanciones de Occidente, muchos de los planes de Rusia se están quedando en el camino gracias a los efectos de estas sanciones. El 15 de agosto, el Moscow Times reportó que Rosmoport, operadora portuaria estatal rusa, canceló un acuerdo de $200 millones con la planta naval de Onega para construir 2 rompehielos. El acuerdo se perdió por los constantes retrasos en la construcción que frenaron el proyecto. Desde la invasión de Ucrania por Putin y las sanciones de Occidente, ¿recuerdas Onega? Es el mismo lago donde Ucrania atacó al Grad cuando el barco iba al Mar Caspio. La compañía naval, nombrada por ese lago y probablemente cercana, no puede construir 2 barcos que le darían $200 millones. Esa es una mala noticia para la Marina de Rusia. Las reservas de piezas y componentes se agotan tanto que las ambiciones árticas de Putin están en pausa. ¿Qué posibilidades hay de que pronto se reemplace el Grad si se cancelan los contratos de rompehielos? Otra planta naval en Rusia también enfrenta la crisis. El 18 de agosto, UNN informó que la planta naval de Khabarovsk despidió al 70% de su personal. La planta mantendrá solo 90 empleados.
Una fuerza laboral menor implica entregas más lentas en los contratos, si es que llegan. Los despidos se deben a la falta de nuevos pedidos en la planta. No hay pedidos porque Rusia no tiene dinero ni materiales para construcción naval ahora. Dijimos en la introducción del video que la Marina de Rusia quedó indefensa tras el ataque de las Fuerzas de Operaciones Especiales al Grad. Eso se puede interpretar de dos maneras. Por un lado, esa indefensión se debe a que Ucrania ha demostrado que puede golpear un barco ruso, y uno que estaba navegando activamente, nada menos, desde una distancia de aproximadamente 1000 kilómetros. Ese barco no detuvo el ataque de Ucrania. Probablemente otros tampoco puedan hacer mucho si se acercan. Así que la Armada de Rusia está indefensa en el sentido de que Ucrania puede atacar a una distancia lo suficientemente larga como para obligar a Rusia a no arriesgar sus barcos cerca de Ucrania. También está el tema de la construcción naval. Cuando se combinan con las sanciones occidentales, los ataques de Ucrania están dejando a la Armada de Rusia indefensa por desgaste. Cada barco perdido es uno que Rusia no puede reemplazar ahora ni rápidamente. Eso le permitiría conservar su ya deteriorada imagen de tener una de las armadas más fuertes del mundo. Ucrania acaba de demostrar que puede atacar un buque de guerra ruso moderno usando armas que ha construido por sí misma en los últimos años. Reflexiona sobre lo que implica para Occidente, considerando que posee armas más avanzadas capaces de atacar barcos rusos si es preciso. La Marina de Rusia puede que aún no esté acabada, puede que nunca sea completamente erradicada, pero está demostrando ser cada vez más inútil. Incluso mientras Putin intenta inútilmente intimidar a la OTAN, parece haber una pequeña tendencia en el ejército ruso en este momento. Rusia envía una pequeña unidad para tomar un asentamiento ucraniano, tiene éxito y declara la victoria. Se izan banderas y hay sonrisas por todas partes, mientras Rusia cree que ha ocupado otro pedazo del territorio ucraniano. Luego, Ucrania contraataca y Rusia pierde en horas lo que pudo haber tardado días o incluso semanas en ganar. Y ha vuelto a suceder. Rusia declaró la victoria en Verbove. Ucrania convirtió esa victoria en una derrota aplastante al contraatacar de inmediato y sin piedad. La historia inicia con la aparente victoria de Rusia. El 1 de octubre, Anadolu Agency informó que el Ministerio de Defensa de Rusia afirmó haber capturado la aldea de Bobove. No el conocido asentamiento en la línea del frente en Zaporilla, sino uno más pequeño en el Oblast de Dnipropetrovsk, que limita con el Oblast de Zaporilla y se encuentra justo al norte de la frontera administrativa entre Dnipropetrovsk y la región de Donetsk. Eso ya haría que la aldea fuera una captura clave para Rusia. Cualquier paso que se acerque más a esa frontera es excelente para Rusia, ya que llegar a esa frontera podría permitirle rodear parcialmente a los defensores de Ucrania en el Oblast de Donetsk. El Kiev Independiente amplió el informe de Anadolu Agency, señalando que la captura formó parte de un avance ruso hacia Dnipropetrovsk en verano. Ese avance incluyó ataques cerca de Kalinivska y Berezove a finales de septiembre, precediendo la declaración de Rusia sobre Verbove el 1 de octubre. Anteriormente desocupada y de poca importancia estratégica, salvo por su proximidad a Zaporilla y Donetsk, la región parece haberse convertido en un objetivo para Vladimir Putin. Porque sus tropas, francamente, no están logrando tomar el territorio que el líder ruso esperaba que tomaran en 2025. La lógica de Rusia es simple. Si Rusia no puede tomar el territorio que realmente quiere, toma territorio que no importa tanto. Esto extiende las líneas del frente y da a Ucrania otro problema en qué pensar. En resumen, es una ganancia neta para Rusia. Captura otro asentamiento y puede proclamar una pequeña victoria contra Ucrania. No todo es lo que parece con la captura de Verbove por Rusia. Esto se evidenció cuando el Ministerio de Defensa de Rusia afirmó la captura y Ucrania respondió de inmediato que Rusia no había tomado Verbove, según el Kiev Independent. Solo días después, se supo que Rusia logró meter tropas en Verbove, pero no capturaron nada. Estuvieron ahí un segundo y al siguiente desaparecieron, ya que un devastador ataque ucraniano los diezmó donde estaban, dejando claro que Verbove seguía en manos de Ucrania. Al menos eso es según el Kyiv Post, que publicó un informe el 3 de octubre afirmando que la supuesta toma de Verbove por parte de Rusia solo duró unos minutos antes de que las Fuerzas Armadas de Ucrania los eliminaran. El supuesto asalto ruso que habría asegurado Verbove en realidad no ocurrió. Un pequeño equipo de infiltradores logró entrar al asentamiento e intentó plantar una bandera antes de ser capturado. Rusia pudo haber logrado sacar algo de provecho de esa infiltración, publicando un video de propaganda que mostraba la supuesta captura del asentamiento, informa el Kyiv Post. Sin embargo,
Ucrania afirma que lo ocurrido fue muy distinto y dice tener pruebas. En una publicación de Telegram sobre lo que realmente sucedió en Bobov, la 110ª Brigada Mecanizada Separada de Ucrania estuvo más que feliz de compartir los detalles reales. El enemigo declaró recientemente y mostró un video de propaganda sobre la supuesta captura del pueblo de Bobov, el cual se encuentra en el área de responsabilidad de la 110ª Brigada Mecanizada Separada. La publicación en Telegram marca el tono de lo que sigue. Rusia afirmó que no logró demostrar que esa información no es verdadera. La Grupo de Reconocimiento de Combate enemiga entró en Bobove para grabar la ceremonia de izamiento de bandera y luego fue destruida por nuestras unidades, informó la 110ª Brigada de Fusileros Motorizados. Después la brigada declaró que sus soldados entraron al pueblo para eliminar a los últimos infiltrados rusos, asegurando de nuevo Bobove. Hacemos un llamado a los ucranianos para que confíen únicamente en fuentes oficiales de información autorizadas para comentar sobre la situación en el frente, concluyó la publicación. Ese mensaje es importante para todos los ucranianos. No crean las mentiras de Rusia, advierte la 110ª Brigada de Fusileros Motorizados. Rara vez lo que dice Rusia y lo que hace Rusia es lo mismo. Por supuesto, todo esto suena como una palabra contra la otra. Rusia asegura haber tomado Bobove, pero Ucrania sostiene que solo fue un grupo de infiltrados intentando tomarse una foto para propaganda, antes de que fueran destruidos. ¿Quién está diciendo la verdad? Ambas afirmaciones parecen creíbles, por lo que se requieren pruebas claras, y existen. La publicación en Telegram de la 110ª Brigada de Fusileros Motorizados incluyó una declaración y un video que muestra lo ocurrido a los ocupantes rusos en Bobove. Un pequeño grupo de soldados rusos intenta izar la bandera de su país. En un instante, esos soldados con la bandera de Rusia son aniquilados por un ataque ucraniano inesperado. El video luego cambia a una ubicación un poco más urbanizada, presumiblemente también en Bobove, donde otro pequeño grupo de soldados rusos intenta hacer el mismo truco. Esta vez, están izando la bandera entre los restos bombardeados de algunos edificios. Las imágenes no muestran claramente lo que sucede después. Parece que las fuerzas terrestres de Ucrania atacaron aparentemente con la ayuda de drones, obligando a los infiltrados rusos a ponerse a cubierto. Sin embargo, es claro lo que pasa a uno de los soldados rusos. Entre los restos de un edificio, asoma la cabeza para ver si la costa está despejada. Antes de que el soldado se mueva, ocurre otra explosión. Otro ruso cae y falla otro intento de izar la bandera. El video concluye. Lo que realmente sucedió en Bobove. Soldados rusos caen con su bandera y tropas ucranianas izan la suya para que un dron lo registre. El dron aleja la toma para mostrar la mayor parte del pueblo. No hay rastro de otro soldado ruso ni de una unidad completa. Bobove nunca fue capturada totalmente. Las tropas rusas entraron y fueron eliminadas antes de que Rusia pudiera reclamar o fortificar el pueblo. El video afirma que 3 soldados fueron eliminados, aunque sinceramente estas imágenes no son perfectas. No se proporcionan marcas de tiempo. También, alguien ajeno a Bobov podría decir que estas imágenes se grabaron en otra parte de Ucrania. El Kyiv Post indica que hace falta aclarar las imágenes antes de confirmar que son de la aldea. El proyecto ucraniano de código abierto Deep State tiene a Ubebov etiquetado como un territorio que requiere aclaración. La 110ª Brigada de Ucrania criticó esa etiqueta y afirmó que Deep State podría estar amplificando la desinformación rusa con esos informes. Es innegable que el video muestra 2 veces a pequeñas unidades rusas intentando izar su bandera antes de ser rápidamente aniquiladas. Tal como afirmó Ucrania, con Rusia aparentemente expulsada de Bobove casi tan pronto como sus fuerzas se infiltraron, la pregunta ahora es por qué Rusia siquiera quería capturar la aldea en primer lugar. Ya se mencionó una razón, que es que quería imágenes para fines de propaganda. Difundir desinformación, especialmente si esa desinformación ayuda a engañar a su propia gente, es una de las jugadas más comunes del Kremlin. Esto se nota en toda la sociedad rusa, según el sitio web del gobierno de Canadá. El Kremlin controla toda la comunicación oficial, como suele pasar en la mayoría de las naciones, mientras otros países pueden usar esos canales para informar la verdad a sus ciudadanos. El Kremlin los utiliza para desarrollar y difundir contenido erróneo o manipulado a través de sus comunicaciones oficiales del gobierno, como comunicados de prensa, discursos y publicaciones en redes sociales. Se enfocan en crear una narrativa en vez de informar a los ciudadanos lo que ocurre realmente. Bobove es el ejemplo perfecto de eso.
Parece mucho más probable que Ucrania esté diciendo la verdad sobre lo que sucedió en Bobove. Sin embargo, muchos en Rusia nunca verán eso. Reporteros Sin Fronteras indica que casi 2/3 de los rusos obtienen la mayoría de sus noticias de la televisión, controlada por el Estado ruso. Muchos tienen Internet. Esta dependencia de la televisión indica que la mayoría de los civiles rusos no buscarán más allá de lo que dice el Kremlin para conocer la verdad. Incluso aquellos que se aventuran un poco más con sus conexiones a Internet pueden descubrir que no pueden encontrar la información que les muestre lo que realmente está sucediendo. Como informó Human Rights Watch en julio, Rusia ha bloqueado miles de sitios que podrían revelar la verdad. Los medios independientes y organizaciones de derechos humanos son los principales objetivos. Sin embargo, las plataformas de redes sociales a menudo se encuentran siendo prohibidas por Rusia, al igual que las páginas web de los políticos que se oponen a Putin. La única manera de evitar este tipo de restricciones es usar una red privada virtual, o VPN, según Human Rights Watch. Pero hay otro problema. Muchos rusos no saben usar una VPN, igual que ocurre con Internet. Rusia se esfuerza por bloquear estas herramientas porque sabe que pueden llevar a la verdad. Considera esto según lo que ambos lados afirman que pasó en Bobove. Ucrania mostró un video de soldados rusos intentando izar su bandera antes de ser eliminados. Aunque ese video no es perfecto, Ucrania tampoco se avergüenza de admitirlo. Infiltradores rusos, aunque pocos en número, lograron entrar en Bobove. Rusia, por otro lado, solo mostraría el izamiento de la bandera. Con el acceso a otras fuentes de información bloqueado o rutinariamente ignorado por la mayoría de la población rusa que solo ve transmisiones oficiales, eso es todo lo que la mayoría de los rusos promedio verá. La bandera está izada, Rusia ganó. Ese es el mensaje que Putin quiere difundir, y de eso se trataba realmente Bobove para Rusia. Si hay dudas, Rusia ha hecho de reclamar victorias una tendencia, en territorios que solo logra mantener por días o en algunos casos por unas cuantas semanas. La recuperación de Bobov podría ser la más rápida de Ucrania, pero no es el único caso de recuperación veloz de territorio. Por ejemplo, el 19 de septiembre UAAWI informó que Ucrania había logrado retomar 7 asentamientos en la región de Donetsk en una serie de contraataques. Son cerca de 60 millas cuadradas liberadas. UAIPU agrega que otras 66 millas cuadradas han sido inspeccionadas y despejadas de tropas rusas. Todo este territorio es el que Rusia había logrado ganar. Putin convirtió la captura de Pokrovsk en uno de los principales objetivos de la ofensiva de verano rusa. Pokrovsk sigue estando en manos de Ucrania. Rusia fracasó y ahora pierde el territorio que ganó poco después de haberlo tomado. Rusia, por supuesto, no informará sobre nada de esto. Solo compartirá fotos del izamiento de bandera en esos territorios perdidos y fingirá que todo va bien en Ucrania. La falsedad es simplemente parte de la composición de los medios rusos. El Instituto para el Estudio de la Guerra, o Instituto para el Estudio de la Guerra, destacó eso en su evaluación de la campaña ofensiva rusa del 25 de septiembre. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, Rusia ha exagerado mucho sus ganancias territoriales para 2025 en varias regiones. Kharkov es la más afectada, pues Rusia ha exagerado sus avances en un 112%. El Instituto para el Estudio de la Guerra también informa de una inflación del 33% en Donetsk, una inflación del 5% en Zaporilla y una inflación del 83% en la región de Dnipropetrovsk, que es donde se encuentra Bobove. En general, Rusia está reclamando avances que no ha logrado. Bobov es solo el ejemplo más reciente. El Kiev Independiente reportó el 1 de octubre que los avances rusos en septiembre se desaceleraron mucho respecto a agosto. Deep State registró una disminución mensual del 44%, lo que significa que Rusia capturó solo el 0.04% de Ucrania en septiembre. Ese es el tipo de información que el Kremlin no comparte con su gente. Si supieran lo lento y agotador que es el verdadero avance, en vez del falso que el Kremlin les hace creer, el pueblo ruso podría tener motivo para levantarse contra Putin. La propaganda sirve al líder ruso, y Bobove es el último sitio que Rusia alega haber tomado. Supongamos que Bobov no solo era para Rusia, quizá tenía un objetivo estratégico más allá de la propaganda. Bobove también podría ofrecer una ruta más profunda hacia Dnipropetrovsk, aunque Rusia le ha dado poca importancia a esa región. Desde que la guerra en Ucrania se convirtió en el atolladero de desgaste que es hoy, Rusia tenía asuntos más importantes que Dnipropetrovsk para atender en este momento. Aún así, Bobove pudo tener valor simbólico o propagandístico,
Una victoria rápida para la televisión estatal, más que un movimiento estratégico real. Y al revelar la falsedad de la supuesta captura de Bobov por parte de Rusia, Ucrania ha asestado un golpe doloroso a Putin y sus compinches del Kremlin. Ucrania acaba de desatar el infierno. Lanzó uno de sus mayores ataques con drones contra Crimea, ocupada, y Rusia, causando grandes daños a varios objetivos. Esto fue un acto de venganza. Venganza por los numerosos bombardeos con drones y misiles que Ucrania ha tenido que soportar por tanto tiempo. Venganza por las almas inocentes que perdieron la vida y sus hogares quedaron en escombros. Le dio a Rusia una buena dosis de su propia medicina, y el Kremlin sentirá el impacto de este ataque durante bastante tiempo. El ataque sucedió la madrugada del 6 de octubre, y varios canales de Telegram difundieron reportes de incendios y explosiones en distintos sitios. Uno de los canales que seguía la situación era el medio pro-ucraniano Viento de Crimea, con su primera publicación a las 12:23 am, hora de Ucrania. Una fuerte explosión se registró cerca del aeródromo de Saki en Nova Fedorovka, según suscriptores. Después siguieron más publicaciones, conforme el canal recibía reportes de explosiones cerca del aeródromo de Saki, una base aérea clave en Crimea. La base, antes usada por Ucrania, fue tomada por fuerzas rusas durante la anexión de Crimea en 2014, y desde entonces la emplean las fuerzas de aviación naval rusas, que operan bombarderos Sukhoi Su-24 y cazas Sukhoi Su-30, entre otros. Las fuerzas de Kiev la han atacado varias veces desde el inicio de la guerra, como en agosto de 2022 cuando Ucrania logró eliminar varios aviones rusos, o en enero de 2024 cuando Kiev lanzó misiles Storm Shadow contra un puesto de mando en la zona, matando a un comandante ruso de alto rango. Pronto surgieron imágenes de la escena, con el sonido de disparos de fondo. El aeródromo de Sarki no fue el único objetivo del ataque. A medida que avanzaba la noche, llegaron informes adicionales de avistamientos de drones y explosiones desde muchos otros lugares de Crimea, incluyendo Feodosia, Yevpatoria y la aldea de Andrivka, no muy lejos del aeródromo de Kasha, otra base aérea importante ocupada y operada por las fuerzas rusas en la península de Crimea. Sonaron las alarmas y las fuerzas rusas activaron sus defensas aéreas en un intento desesperado por resistir el ataque. No fueron lo bastante rápidos. Cada minuto aumentaban los reportes en redes sociales sobre explosiones en varios lugares. Y Viento de Crimea continuó manteniendo informados y actualizados a sus innumerables seguidores sobre el evento. A la 1:50 am, el canal informó que una estación de radar fue atacada en un puesto militar cerca de Yevpatoria, en la costa oeste de Crimea. Minutos después, el canal publicó de nuevo, esta vez compartiendo imágenes dramáticas de un incendio furioso en la zona de Feodosia, en la costa sureste de la península de Crimea. Según los habitantes locales, drones atacaron un depósito de petróleo en la zona, que más tarde se reveló que era la terminal de petróleo del mar, una de las instalaciones de transbordo de petróleo más grandes de toda Crimea, con una capacidad total de tanques de petróleo de 250.000 metros cúbicos o más de 66 millones de galones. Numerosos videos publicados en Telegram mostraron el impacto dramático de este ataque, mientras las llamas furiosas llenaban el aire y densas columnas de humo cubrían la zona. Al igual que la base aérea de Sahi, la terminal de petróleo del mar es un objetivo conocido para las fuerzas ucranianas. Kiev atacó este lugar casi exactamente hace un año, el 7 de octubre de 2024 y en otras ocasiones desde el inicio de la guerra. De acuerdo con el canal de Telegram Dnipro, inteligencia de fuentes abiertas, ataques previos ya destruyeron más de una docena de tanques de petróleo en este depósito. En Feodosia, atacaron uno de los mayores depósitos de petróleo de Crimea, afectando tanques de combustible y lubricantes. El depósito de petróleo fue atacado varias veces y tras los ataques, solo 22 de 34 tanques quedaron intactos. Es probable que ese número ahora sea aún menor, ya que el tamaño de los incendios en los videos sugiere eso. Al menos varios tanques de petróleo fueron alcanzados con éxito, enviando literalmente incontables galones de petróleo al aire en forma de humo y empeorando aún más la actual crisis de combustible de Rusia. Se dijo que el ataque fue tan devastador que el resplandor del incendio podía verse a unos 32 kilómetros de distancia, según Viento de Crimea. El canal también informó que los trenes estaban siendo redirigidos apresuradamente fuera de la ciudad, ya que los funcionarios rusos temían más ataques. Esa noche, las autoridades cerraron una carretera principal, según Viento de Crimea. El Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia cerró la autopista de Kerch, que pasa cerca del depósito de petróleo incendiado en Feodosia. Cabe destacar que este depósito es muy importante para la maquinaria de guerra del Kremlin. Su ubicación estratégica
lo hace una instalación logística clave para suministrar combustible a las fuerzas militares en el frente. Con los incendios fuera de control, las fuerzas rusas probablemente enfrentarán más escasez y retrasos, debilitando sus ofensivas y dificultando ganar terreno. Y la noche solo empeoró para Rusia, mientras las llamas iluminaban el cielo de Feodosia. Sonaron más alarmas en Sebastopol, la mayor ciudad de Crimea y base principal de la flota rusa del Mar Negro. Luego se reportaron explosiones en varios distritos. Aunque no hay más detalles, es probable que los drones hayan dañado activos o infraestructura importantes de Rusia en la zona. Sin embargo, no fue solo en la Crimea ocupada donde las armas de Ucrania alcanzaron sus objetivos. Este ataque masivo de Ucrania también se extendió más allá de la frontera y llegó a la propia Rusia, con incendios y explosiones reportados en varios lugares adicionales. Lugares como Szczecin, una ciudad industrial situada al este de Moscú, en la región de Nizhny Novgorod. Allí, el zumbido de los drones llenó el aire, seguido de explosiones y un gran incendio en una planta de manufactura local. Más específicamente, se cree que el objetivo de este ataque fue la instalación Svetlov, operada por uno de los mayores fabricantes de explosivos industriales de Rusia. Los residentes locales informaron que un gran incendio se desató en este lugar a pesar de los mejores esfuerzos de las unidades móviles de bomberos rusas. Algunos aparecían en videos escaneando el cielo con reflectores para identificar y derribar drones antes de que causaran más daños. Este, una vez más, no era un objetivo nuevo para Ucrania. Las fuerzas de Kiev ya han atacado exactamente este lugar antes, especialmente en abril del año pasado, cuando drones de ataque causaron daños masivos a 2 de los talleres de producción de la instalación y a una tubería elevada. Otro ataque siguió en octubre de 2024, cuando varias docenas de drones de ataque ucranianos fueron enviados para interrumpir las operaciones en la planta. Ha estado en las listas de sanciones de la Unión Europea y Estados Unidos desde 2023 por su participación en la fabricación de bombas, ojivas de misiles guiados antitanque y ojivas para defensa aérea. También se informa que la instalación produce químicos utilizados en artillería, municiones y otros explosivos altamente destructivos, lo que la convierte en una pieza valiosa y vital en la maquinaria de guerra rusa. Cabe señalar también que en Szczecin, a más de 500 millas de Ucrania, lo que demuestra una vez más lo efectivas que se han vuelto las fuerzas de Kiev para llevar a cabo ataques de largo alcance en lugares mucho más allá de sus fronteras. Con estos ataques cada vez más frecuentes, el Kremlin empieza a comprender que ninguna parte de su territorio está realmente a salvo y que Kiev puede atacar en cualquier momento y lugar. Drones ucranianos también causaron estragos en la ciudad rusa de Klinty, en la región de Bryansk, situada al norte de Ucrania, justo al lado de Bielorrusia. Residentes informaron que una planta termoeléctrica local estaba en llamas. De nuevo, hubo mucho video y fotos de personas en la zona que demostraban lo ocurrido. El medio de noticias Astra informó sobre la situación en Telegram, escribiendo: una planta termoeléctrica en Klinty, Bryansk, Oblast, fue atacada. Residentes y grupos ucranianos reportan compartiendo supuestas imágenes del sitio. Testigos reportan que una gran explosión sacudió la instalación antes del incendio, lo que sugiere un posible ataque con drones a un punto débil o a un gran suministro de petróleo. Tras el incidente, algunas zonas de la ciudad perdieron electricidad. Y hablando de cortes de energía, otro ocurrió en la región de Belgorod, en Rusia, afectando a decenas de miles de residentes. Una vez más, esto fue obra de los drones de Ucrania, que según informes atacaron la subestación Luch cercana. Como lo informó Crimean Wind y lo confirmó el gobernador de la región, Vyacheslav Gladkov. Tras las explosiones, se cortó la luz en el sur y centro de Belgorod. Empezaron las interrupciones de agua y por alguna razón se incendió la subestación Luch. El gobernador Gladkov confirmó daños a la red eléctrica en Belgorod tras el bombardeo. Programó una reunión de emergencia del gobierno. El gobernador informó que unas 40.000 personas quedaron sin electricidad tras el ataque nocturno y que los equipos de emergencia trabajan para restablecer el servicio. Imágenes captadas por los habitantes muestran el momento en que se va la luz, con decenas de faroles y luces en las ventanas apagándose de repente, todo en un abrir y cerrar de ojos. El Ministerio de Defensa ruso reconoció la magnitud del ataque y afirmó haber derribado más de 250 drones ucranianos, incluyendo 62 sobre el Mar Negro, 40 sobre Crimea, 34 sobre Kursk, 30 sobre Belgorod, 20 en la zona de Nizhny Novgorod, 17 más en Voronezh, 11 sobre Krasnodar, Krai y varios más en los cielos de Briansk, Tula, Vladimir y otras regiones.
Aunque las cifras oficiales del Kremlin no son completamente confiables, este fue uno de los ataques con drones más grandes e impactantes de Ucrania en la guerra. Y hay montones de pruebas que lo respaldan, en todos los canales de redes sociales rusos y ucranianos. Imágenes y videos muestran la magnitud de la devastación, con múltiples incendios, explosiones, humo y escombros. Apagar los incendios tomará mucho esfuerzo y tiempo. Solo así se conocerá el verdadero impacto del ataque. Pero es probable que Rusia enfrente enormes trabajos de reparación en varias instalaciones clave, con sus capacidades de producción de combustible y militar sufriendo grandes golpes. El ataque de venganza de Ucrania ocurrió poco después de que Rusia realizara otro bombardeo devastador con numerosos drones y misiles, enfocado en la ciudad de Lviv, situada en el oeste de Ucrania, a menos de 50 millas de la frontera con Polonia. 4 miembros de una familia, entre ellos una niña de 15 años, murieron en la aldea suburbana de Lapayivka. El Ministerio de Defensa ruso dijo que atacó con éxito objetivos militares e infraestructurales clave. Sin embargo, quienes están ahí cuentan otra historia, y el jefe regional del Lviv, Maxim Kositsky, lo confirmó. Alrededor de 163 drones y misiles entraron en la zona y principalmente atacaron edificios residenciales, hospitales e industrias civiles, así como la infraestructura de transporte de gas. Consideró el ataque especialmente cínico por el momento en que sucedió. Con la bajada de temperaturas en Ucrania, la población pronto dependerá del gas para calentar sus hogares y sobrevivir al invierno. En total, el ataque ruso involucró más de 500 drones de ataque y más de 50 misiles, según el presidente ucraniano Vladimir Zelensky. Dejó 5 muertos, varios heridos y a decenas de miles sin electricidad en sus casas. Zelensky también hizo un llamado a la comunidad internacional para que continúe tomando medidas, brindando protección a Ucrania y pidiendo acuerdos de defensa aérea más sólidos para poner fin a los ataques nocturnos de Rusia. Requerimos mayor protección y una implementación más rápida de los acuerdos de defensa, especialmente en defensa aérea, para acabar con este terror aéreo. Un alto el fuego unilateral en los cielos es posible, y es precisamente eso lo que podría abrir el camino hacia una diplomacia real. Comparar estos dos ataques, ocurridos en la misma ventana de 24 horas, muestra la gran diferencia táctica y estratégica entre Rusia y Ucrania. Como siempre, Rusia usó la fuerza bruta al lanzar gran cantidad de drones y misiles contra objetivos en toda Ucrania. Sus armas causaron algunos daños a infraestructura importante, pero en su mayoría se enfocaron en objetivos civiles, matando a personas inocentes que no representaban ninguna amenaza para el país. Una vez más, Rusia demuestra que sus principales tácticas giran en torno a infundir miedo en su oposición y abrumarlos con superioridad numérica. Aunque los efectos de su ataque son trágicos, nuevamente murieron personas inocentes. Ucrania no ha tenido pérdidas militares importantes, según informes. Por ejemplo, no ha presenciado bases militares o aeródromos incendiados, como le ocurrió a Rusia. Mientras tanto, los ataques de Kiev contra Crimea y ubicaciones rusas son dramáticamente más impactantes desde un punto de vista militar. Al atacar el aeródromo de Sarki, la terminal petrolera de Feodosia y la planta Svetlov en Sershinsk, Ucrania elimina sistemáticamente partes clave de la infraestructura militar rusa. En el transcurso de una sola noche, eliminaron una enorme cantidad de petróleo, así como posiblemente destruyendo aeronaves en Sarki y dejando fuera de servicio una planta de fabricación de bombas, al menos temporalmente. Todo esto tendrá efectos secundarios y un impacto a largo plazo, con existencias aún más reducidas de petróleo, por ejemplo. El Kremlin ahora tendrá que elaborar nuevos planes para lidiar con esta caótica crisis de combustible. Cientos de gasolineras en Rusia han cerrado y los precios de la gasolina se han disparado. Hay combustibles que no se consiguen en muchos lugares y la gente espera horas para obtener diésel o gasolina para sus vehículos. Cada vez que los drones o misiles de Ucrania golpean otro objetivo relacionado con el petróleo, como la instalación en Feodosia, la situación empeora. Por eso las fuerzas ucranianas han hecho de esto una de sus principales prioridades: identificar y destruir la mayor cantidad posible de depósitos de petróleo, oleoductos e instalaciones de almacenamiento de combustible. Esto, a su vez, ha significado que la capacidad de refinación de Rusia se ha reducido en un impresionante 38% y el país tiene un déficit del 20% en el suministro. Debe cubrir la demanda nacional. Los ataques a plantas militares como la de Sershinsk son muy impactantes. Las fuerzas rusas dependen de este tipo de fábricas para construir las bombas, los misiles, los drones y las innumerables piezas importantes de equipo militar
¿Qué necesitan para sostener sus asaltos en el frente, bombardeos aéreos y otras maniobras ofensivas en Ucrania? Si destruyen o incendian esas instalaciones, su producción baja inevitablemente. Eso significa menos bombas saliendo de las líneas de producción, menos drones, misiles y otras armas para que el Kremlin lance contra Ucrania, y eso a su vez significa menos bajas. En resumen, estos ataques debilitan la maquinaria de guerra rusa y salvan vidas ucranianas. Y esa es la gran diferencia entre ambos bandos. Rusia se trata de causar tanto daño como sea posible para obligar a Ucrania a rendirse. No tiene reparos en volar casas de personas y bombardear hospitales llenos de civiles inocentes. Ucrania actúa con honor e inteligencia y tiene los medios para hacer lo mismo que Rusia. Podría, por ejemplo, usar su propio ejército de drones para atacar pueblos y aldeas rusas, cometiendo crímenes de guerra mientras mata y hiere a civiles sin piedad. Pero no lo hace, elige el camino correcto y un enfoque más inteligente y estratégico, golpeando al Kremlin donde más le duele y eliminando los objetivos que mantienen en marcha la economía rusa y la maquinaria de guerra. La lógica de esto es clara para todos. Si Ucrania puede causar suficiente daño a las infraestructuras más importantes de Rusia, eventualmente será imposible para el Kremlin mantener el conflicto en marcha. La economía del país será demasiado débil para sostener el fondo de guerra. Problemas internos como la crisis de combustible y la escasez de mano de obra serán imposibles de ignorar. Poco a poco, la guerra está llegando a Rusia y la gente en todo el país está despertando a la realidad de este conflicto. Sienten los efectos al notar dificultades para pagar lo esencial o al ver límites estrictos en la compra de combustible en la gasolinera local. Habitantes cerca de bases militares clave están viendo de primera mano el impacto de los ataques de Ucrania. Son testigos de las imágenes y sonidos de drones volando sobre sus cabezas, explosiones resonando y enormes incendios desatándose en instalaciones cercanas. Lenta pero seguramente, cada vez más de esas mismas personas rusas se están volviendo resentidas y frustradas porque la guerra sigue en curso. E incluso, en los altos mandos, funcionarios, generales y otras figuras rusas de alto rango, también se están cansando de una guerra que parece no tener fin a la vista, y un liderazgo que se niega a hacer cualquier ajuste en su enfoque. La presión está aumentando sobre el presidente ruso, Vladimir Putin, y quizás al final se vuelva demasiado para soportar. Mientras observa cómo su país arde y su economía se desploma, incluso el orgulloso y seguro de sí mismo Vladimir Putin puede estar empezando a sentir el más leve atisbo de arrepentimiento por sus acciones imprudentes. Descubre los recientes problemas de Vladimir Putin en nuestro análisis. Mira cómo Rusia está a punto de quedarse sin tanques, sin personal de artillería y otros recursos militares críticos. Y podría verse obligada a rendirse tan pronto como en 2026. Para analizar la creciente disidencia entre los generales rusos y el público, mira este video que muestra cómo incluso los nacionalistas y blogueros militares rusos admiten que Rusia no puede ganar la guerra. Por último, suscríbete a nuestro canal de confianza para mantenerte informado. Eso sucede en la guerra Rusia-Ucrania y otros conflictos mundiales.